Buenos días, compañeros, compañeras, profesores. Nosotros vamos a presentar la creatividad y la resolución de problemas como base de un modelo didáctico alternativo por José Joaquín García García. Bueno, sobre el autor, José Joaquín García García es un investigador y docente de la Universidad de Antioquia, en Colombia, Medellín específicamente, y se especializa en el campo de la educación de las ciencias experimentales. Con respecto a su educación, estudió, o sea, tiene una maestría en docencia en química en la Universidad Pedagógica Nacional y luego realizó un doctorado en educación en la Universidad de Granada. Además, agregar que en la misma universidad donde trabaja ganó un premio a la investigación. Y eso. No Pasan me así. cambia, no me cambia la diapositiva, problema técnico, como siempre. Espérame, y como que se pegó, quedó pegado. Excelente. A ver. ¿Esa era la... o me pasé una? No, No, ahí sí, está. esa era. Esa El es. tema general, sí, ya. Ya. El tema principal tratado en el texto es la conceptualización de la creatividad y la resolución de problemas para así proponer un modelo didáctico alternativo para la enseñanza de las ciencias, en donde ambos conceptos son clave en su funcionamiento. Ese es el tema general. Bueno, y como el autor, para contextualizar un poco también lo que hablaba la Paula del tema central, hace como o sea, presenta que hay como tres fenómenos en el mundo moderno, que el primero sería como la revolución científico-técnica y el desarrollo de la informática, que tiene que ver con que hay un incremento en la producción del conocimiento científico. El segundo fenómeno es el proceso de globalización, en donde se rompen un poco las fronteras y la información y las culturas igual se traspasan como a manera más global. Y por último, el fortalecimiento, existe como un fortalecimiento entre las distintas disciplinas, o sea, de las relaciones entre las distintas disciplinas, por ejemplo, las ciencias experimentales, sociales, humanas, la tecnología, como que se combinan un poco más y eso hace que se eliminen un poco los límites como epistemológicos. Y entonces, el autor plantea que en base a estos tres fenómenos hay consecuencias específicamente en el aula y en los sistemas escolares. Lo primero es como que hay repercusiones en la organización de los sistemas escolares, en donde se cambia como, o sea, se busca como que haya una actualización permanente de los contenidos, en donde cambian un poco las prioridades en la escuela, y ahí surge el nuevo paradigma que es la segunda consecuencia de educativo de enseñar a pensar, en donde el objetivo es que los estudiantes alcancen su autonomía y desarrollen más el pensamiento intelectual de manera autónoma y, como dice, aprender a pensar, aprender a pensar. Es como más esencial y se le da el mismo valor que aprender, no sé, matemáticas, etcétera. Bueno, luego de esto el autor nos presenta una línea de tiempo mostrando los cambios paradigmáticos en la investigación sobre la creatividad y la resolución de problemas para darnos y presentarnos 5 líneas de investigación de resolución de problemas en el campo de la ciencia. La primera es la resolución de problemas como estrategia para generar cambios conceptuales, metodológicos y actitudinales. Esta línea ve la resolución de problemas como algo causador de errores conceptuales. Por lo tanto, se centra en el estudio de la generación de espacios para poder reflexionar sobre el tratamiento didáctico de los problemas. De este modo se puede construir modelos de resolución de problemas que implique que el estudiante se enfrente a construir hipótesis, diseñar, ejecutar y analizar experimentos. Todo esto con el fin de poder superar la metodología del sentido común. De esta forma se pueden observar los cambios conceptuales, metodológicos y actitudinales en tanto como en el alumno, en tanto como el profesor. La segunda línea es la organización cognitiva del conocimiento y la capacidad para resolver problemas. Esta línea se concentra en la resolución de problemas según la organización cognitiva que se tenga. En tanto mayor organización cognitiva, mayor la capacidad de los individuos para poder solucionar problemas. Es por esto que
se centra en las formas más adecuadas de procesar, almacenar y estructurar en la memoria la información de tal manera que los estudiantes mejoren su capacidad para resolver problemas. La tercera línea es la comparación entre individuos expertos y novatos. Esto se centra en los procedimientos utilizados por los expertos y por los novatos, donde el procedimiento de los expertos van a decantar en técnicas de enseñanza para los novatos, mientras los procedimientos de los novatos nos van a hacer conscientes de los errores de estos y así como suprimirlos como procedimientos erróneos. La cuarta línea es el diseño heurístico para la resolución de problemas. Esto se centra en proponer herramientas heurísticas, que significa atajos mentales para la solución de problemas. De esta forma, los alumnos van a poder enfrentarse al problema con mayor eficacia, llevando paso a paso, siguiendo las reglas heurísticas propuestas. Y nuestro último punto es la creatividad como resolución de problemas. Este punto trabaja de que para resolver un problema se requiere mejorar o transformar una situación. Para esto se necesita generar ideas creativas, refinar e implementar estas ideas considerando la creatividad como la forma de resolución de problemas. A su vez, la resolución de problemas tiene una forma eficiente de desarrollar la creatividad en los estudiantes. De nuevo se quedó pegado, no puedo cambiar la diapositiva, pero ya va. Tranquila, va a pasar. Ya. Bueno, según lo que dice Maximiliano, pasamos a hablar sobre la creatividad y específicamente los elementos que la conforman, ya que, como bien dice ahí, son capacidades que tiene una persona para elaborar elementos creativos con frecuencia. El primero, por ejemplo, es la sensibilidad, que permite, en primer lugar, problematizar y proponer al ser una persona receptiva. Al final no tendrías ningún contacto con los problemas si no dejaras entrar y salir información y comunicarte con el resto de las personas. Después tenemos la flexibilidad, que es poder ser capaz de interpretar y observar desde distintos enfoques. O sea, poder... también habla de todo el tema de salirse de los tabús, de salirse de los márgenes, que al final eso es lo que hace una persona creativa y esa es la facultad que tiene como para ver más allá de lo que siempre ha estado impuesto. También está la fluidez, que es poder y tener la capacidad de producir lenguaje y básicamente tener la capacidad de expresar las ideas y de comunicarse. Está también la originalidad, que es poder generar conexiones que produzcan nuevas perspectivas entre las ya existentes para generar una nueva. Después, por último, está la capacidad de representación, que es la capacidad básicamente de describir los fenómenos y es como el último paso, el último concepto porque trata de concretar, más que nada, las ideas. Con esto en base podemos pasar al proceso creativo, ya que el proceso creativo son como las etapas y la creatividad y lo que acabo de leer son los elementos conformadores. Cuando hablamos del proceso, este puede ser visto como un proceso que contiene etapas que suceden antes de la generación de la idea hasta el reconocimiento y elaboración final de la misma, ya que existe un encuentro con el problema, en primer lugar, para que exista la conciencia de la necesidad de darle solución. Entonces, la creatividad, el proceso creativo, el concepto y la resolución de problemas está totalmente todo conectado porque de ahí surge esta búsqueda del humano en poder encontrar una posible solución. Y también ahí se menciona lo que yo decía anteriormente, que al final la idea es salirse de los márgenes, que sea sin juicios de valor y elaborar una idea y que después sea... pasas a la última parte, que es como la prueba de la crítica y la experiencia, que otras personas prueben tu idea, vean si es factible y eso. Bueno, así el autor nos pasa a señalar qué es un problema. Lo define un problema como una oportunidad de desafiar el conocimiento, hallar una solución identificando cómo los variables o factores de estas se interrelacionan. En esta búsqueda implica una reflexión cualitativa, el cuestionamiento de ideas propias, la construcción de nuevas relaciones, esquemas y modelos mentales, es decir, nuevas explicaciones que construyan la resolución de problemas. Avanzando, el autor nos indica que un ejercicio no es un problema. Y pusimos esta pequeña cita que dice: la diferencia esencial entre ejercicio y problema está en la exigencia de estos últimos del aporte por parte del sujeto de algo nuevo, desconocido hasta entonces.
De igual forma, el autor reconoce que un ejercicio aporta actitudes al estudiante, ya que es una herramienta útil para la automatización de procedimientos, para el trabajo de la memoria, pero de igual forma solo queda en eso. Entonces no hay un desarrollo de la persona en cuanto a una idea nueva o algo nuevo que proponer. Y el último punto que el último punto que nos presenta es qué es resolver un problema. Lo dimensiona desde 3 puntos de vista, según el objetivo, según los procesos cognitivos y las capacidades cognitivas, y según las particularidades del proceso. Según el objetivo de resolver un problema es pensar. O sea, es decir, que hay que tomar el problema como una actividad de aprendizaje compleja que incluye el pensar, que puede ser descrita, y que además esta respuesta puede ser descrita como un proceso creativo, ya que solucionar problemas es pensar creativamente, y hallar una solución es un acto productivo. Según los procesos cognitivos y las capacidades cognitivas, la resolución de problemas va desde el reconocimiento del problema hasta la solución del mismo. Es por esto que se centra en todos los procesos cognitivos que se van utilizando para identificar esta respuesta, tales como identificar, comparar, clasificar, resumir, representar, relacionar variables y elaborar conclusiones que requieran el uso de las más altas capacidades cognitivas de análisis, síntesis, evaluación y creatividad. Así nos da paso al último punto de vista, que es según las particularidades del proceso. Las particularidades del proceso se centran en la utilización de técnicas y habilidades de una disciplina para solucionar problemas. Esto implica la transformación de un estado inicial donde el alumno no puede hacer ciertas cosas a un estado final donde sí puede hacer estas cosas. De nuevo se me pegó, ya voy. Ahí está. Ya, a raíz de lo anterior, de esta conceptualización previa de la creatividad y la resolución de problemas, García, el autor, propone y formula un modelo didáctico donde estos dos conceptos son los pilares de la indagación y de la resolución de problemas en el aula o en el entorno en general, por medio y para el desarrollo de la creatividad. Este modelo contempla 4 elementos. Pasa a la siguiente. ¿Se pegó? Yo creo que la Paula debe estar intentando pasarla. Sí, en eso estoy. Ah, ya más pensé que me había pegado. No sé por qué me pasará esto realmente, pero un boicot. Ya, como decía, este modelo contempla 4 elementos. El primer elemento es la selección y diseño de situaciones problemáticas de carácter creativas. Esto es lo que se refiere antes, es que cuando vayamos a seleccionar situaciones problemas con carácter creativo, estas deben cumplir con ciertos criterios para considerarse como tal. El primer criterio que menciona el texto dice que cada situación problema debe referirse a la construcción de un concepto que pertenezca a los contenidos a estudiar durante ese periodo académico, es decir, debe tener relación con la materia o contenidos que estamos viendo en ese periodo de semestre escolar, con el fin de que igual esto cause sentido y relación para las niñas. El segundo criterio es que debemos diseñar varias situaciones problemas, todas referidas a la misma unidad o tema de estudio, para que los estudiantes puedan elegir alguna situación que sea de interés para el equipo. Un tercer criterio a considerar es que a medida que se avanza en la selección y diseño de una situación problema creativa, es que este debe poseer elementos de unidades ya trabajadas anteriormente por las niñas y que sean necesarias para la construcción de la nueva unidad conceptual aún no aprendida por los estudiantes. El cuarto criterio que se debe considerar es que la situación problema que escojamos debe estar contextualizada
con el fin de que él o la estudiante pueda darle un sentido a aquello. El que nosotros busquemos o diseñemos situaciones, problemas que tengan sentido para el estudiante, genera en ella interés y motivación en este proceso. El quinto criterio para considerar es que para diseñar situaciones, problemas creativas con significado para los estudiantes, se puede utilizar situaciones, problemas que son parte de la historia de las ciencias y que estén relacionadas con la unidad conceptual y además relacionadas con la situación, problema a estudiar. También se puede dar sentido a las situaciones, problemas al relacionarlas con, valga la redundancia, problemas que estén relacionados con la ciencia, ficción o problemas técnicos o ambientales. Y el último criterio a considerar es que durante la redacción de la situación problema debemos incluir elementos lúdicos, imaginativos y literarios para así ofrecer a los estudiantes un espacio propio en su mente para dar sentido y sentir afecto con la situación problema. Ahora el segundo elemento, el cual tiene por título diseño de un heurístico general para el proceso de resolver problemas. En primer lugar, partiré definiendo qué es el término heurístico. El término heurístico se refiere a la disciplina, el arte o la ciencia del descubrimiento. Por ende, el objetivo de este modelo es conducir al alumno en el proceso de resolución de problemas y ofrecer posibles resoluciones. Es decir, como que este modelo lo que hace, o el diseño heurístico lo que hace, es conducir al estudiante o la estudiante al descubrimiento de algún problema en este caso. El modelo didáctico basado en el diseño heurístico que el texto presenta, a grandes rasgos se compone por situaciones, problemas secuenciales que se pueden resolver por medio de herramientas heurísticas que son instrumentos técnicos. En el texto se presenta este modelo detalladamente en la página 162-165, por si es que alguien lo quiere conocer en profundidad, pero ahora a grandes rasgos estas herramientas lo que nos permitirían son contextualizar el problema, creo que se cambió la diapositiva. Contextualizar el problema, elaborar una estructura de resolución de problemas, reconocer el problema identificando lo conocido, lo desconocido de él, representar el problema, formular el problema reconsiderando los elementos de él, etc. Esas son unas de las herramientas que posee este diseño heurístico en este modelo didáctico. También es importante considerar que para que este modelo funcione, debemos construir ambientes creativos en el aula. La construcción de estos ambientes se debe a dos elementos. El primer elemento es desarrollar un enfoque curricular basado en el ambiente o contexto, el cual tiene que ver en simples palabras con que, y cito, los docentes lleven al aula situaciones problemáticas contextualizadas y estrechamente relacionadas con la cotidianidad de los sujetos que aprendan. Cotidianidad conformada por los objetos, discursos y fenómenos que entran en interacción con ellos. Y un segundo elemento tiene que ver con la disponibilidad de condiciones materiales que posibiliten el desarrollo de los procesos creativos por parte de los y las estudiantes. En base a lo que dijo la Paula, surge este tercer elemento del modelo alternativo, que tiene que ver con las condiciones del trabajo creativo en el aula. Pues la Paula, como ya lo mencionó, al final se proponen nuevas formas de interacción dentro del aula en base a tres condiciones. La primera es comunicacional, que refiere a eliminar las lógicas como represivas y competitivas y de prejuicio en base a la creatividad. La idea al final en estas condiciones es como que hayan relaciones horizontales dentro del aula y que se fomenten los procesos participativos en donde se fomente la imaginación, la fantasía, la ficción, etc. La segunda condición tiene que ver con condiciones organizacionales, que se plantea eliminar como la dicotomía que existe entre lo lúdico y lo académico, eh, en donde se conformen equipos de trabajo que trabajen de manera independiente en sus propias como investigaciones o resolución de procesos de resolución de problemas, pero que también la idea es que se puedan socializar como sus logros y sus ideas con el resto de los equipos de trabajo. Y por último, los espacios temporales que tienen que ver con condiciones que entrega el establecimiento y los recursos con los que se cuenta para encontrar la resolución creativa, en donde también se busca que se eliminen atmósferas represivas, que eliminar como las tareas repetitivas, como de repetición, o sea, sí, y la dicotomía entre el arte y la ciencia. Y por último, el cuarto
elemento del modelo tiene que ver con la utilización de herramientas metacognitivas de autodirección y control. Son dos. La primera son cartas para resolución de problemas, que el objetivo es orientar al estudiante donde el proceso, que ahí va acompañado de las herramientas heurísticas que presentó la Paula, que es una guía de trabajo, contempla los procesos problemáticos y las herramientas, y también estas pueden ser las cartas pueden ser cualitativas o cualitativas, o sea, cualitativas o cuantitativas, dependiendo de la naturaleza del problema que se está tratando de resolver. Y la segunda herramienta son cuadernos de trabajo, que tiene que ver con la sistematización escrita, en donde la idea es que se permita la retroalimentación de los procesos y del desarrollo de conocimiento, en donde la idea es que en el cuaderno puedan anotar como las ideas iniciales, las cosas que van surgiendo en el fondo, todo el proceso quede como escrito. Y eso sería entonces el modelo, con estos 4 elementos que presentamos, sería el modelo que plantea el autor. Y como reflexiones personales, a mí lo que me hizo el texto fue también cuestionarme como con qué objetivos se llevan a cabo los procesos de aprendizaje. Siento que es importante estar cuestionando eso al momento de, obviamente nosotros estamos haciendo clases, así que tenemos que cuestionarnos con qué objetivo lo estamos haciendo. Por otro lado, estar en constante reflexión y cuestionamiento con los modelos didácticos actuales, que tienen relación con lo primero que dije. Y también trabajar la creatividad en los estudiantes, como la importancia que tiene para desarrollar sociedad. Y por último, valorar más los procesos de aprendizaje y no solamente el resultado final. Yo, por ejemplo, la reflexión que tuve, en primer lugar, fue la visión del concepto de la creatividad y su transformación, porque para mí la creatividad siempre era como una facultad que tenía la gente para dibujar o para tocar instrumentos, y como el hecho de ya verlo como una forma de resolver cosas en tu vida, en todos los aspectos posibles, como que era algo que me llamó mucho la atención. Otra de las cosas que reflexioné al respecto fue cómo poder mejorar las actitudes relacionadas con valores muy internos, porque al final siento que estas capacidades cognitivas que tenemos para resolver problemas, originalidad, el tema de la creatividad, son cosas que nacen también de cómo tú estás expuesto al conocimiento, de cómo estás expuesto a la cultura, de cómo estás expuesto a un ambiente que te fomente este tipo de cosas. Entonces yo tampoco sé si en mi enseñanza cómo hacerlo sin ser lo suficientemente invasiva y decirle a un niño, mostrarle totalmente un mundo que él desconoce. Entonces como que ahí me surgió esa duda. Y también incentivar estos procesos porque están directamente conectados con los procesos culturales y de trascendencia de la sociedad. Así que eso. Bueno, para mí, mis reflexiones personales, la primera fue la importancia de la creatividad y la resolución de problemas para el desarrollo de una independencia cognitiva, que a pesar de que no es la creatividad y la resolución de problemas, lo pone como algo trascendental en el proceso de esta independencia cognitiva que lleve al niño a poder desarrollarse y además incluirse en este sistema que está constantemente cambiando. Mi segundo punto, y que me hizo reflexionar bastante, fue la capacidad que tiene el autor de poder visualizar la creatividad como un proceso con etapas identificables. Porque para mí la creatividad había sido como siempre algo más superficial, así como algo parecido que dijo la Paula, en el sentido de que para mí era nada más que la creatividad, algo como la capacidad de generar algo nuevo. Pero el autor es muy claro en identificar etapas y tiempos y procesos cognitivos que se llevan en la creatividad. Y lo importante está. Y lo último, y lo que más me quedo yo creo, que es la importancia de presentar problemas que sean significativos para el alumno, y para de esta forma el alumno pueda tener incidencia en su entorno más próximo. Y de esta forma, todo lo que aprenda con la resolución de problemas, poder llevarlo a su contexto, poder aplicar cambio en su contexto y así tener un desarrollo mucho más integral. Ya, mi reflexión individual, pienso que resolver con creatividad problemas que identificamos en la escuela o en el lugar que sea, son instancias y oportunidades demasiado enriquecedoras para generar nuevos conocimientos o desarrollar habilidades en nosotros mismos o en las niñas. Estoy de acuerdo con el autor cuando dice que para desarrollar la creatividad debemos generar ambientes que dispongan de los medios materiales para este proceso. Y es por esto que igual me causa un poco de inquietud este punto,
ya que me pregunto cómo generamos oportunidades de resolver problemas desde la creatividad en contextos de vulnerabilidad y de precarias condiciones materiales. Puesto que si pensamos en el contexto chileno de las escuelas, la mayoría de las escuelas chilenas nos podemos dar cuenta de lo precarias que son en cuanto a la disponibilidad de espacios y materiales que contribuyen al desarrollo de la creatividad. Siento que es importante considerar esto a la hora de querer trabajar este ámbito, puesto que nos damos cuenta de la desigualdad como sistemática que existe en Chile. Como que los espacios escolares no tienen la disponibilidad de medios que se requieren para poder desarrollar estas habilidades creativas, etc. Eso. Bueno, las conclusiones generales es que al final la importancia del desarrollo cognitivo que se ejecuta al resolver el problema es lo más importante, es lo fundamental. O sea, al final esto se escapa de ejercitar y resolver los problemas de manera más artificial, por decir así, como más de memorizar, de ser repetitivo con este tipo de cosas, y que al final la idea es que nosotros podamos fomentar estas capacidades en los niños, de que la importancia es que ellos tengan la capacidad para resolver el problema. Después tenemos que la importancia tanto de la creatividad y la resolución en las percepciones individuales, y cómo eso impacta colectivo, cultural y socialmente. Tiene que ver todo esto con la trascendencia también de las sociedades, que es súper importante. O sea, las ideas creativas son las que se marcan a lo largo de la historia. Y por último, que como en estos momentos existe la necesidad de formular nuevos modelos didácticos y constantemente, para que permitan que los estudiantes puedan desarrollar a todo tope sus capacidades, poder interpretar y utilizar fácilmente las nuevas informaciones que constantemente se están produciendo. Por lo tanto, es importante para el docente y para el alumno poder mantener esta constancia, ya que el mundo totalmente está cambiando cada día. Entonces, eso. Y las preguntas. Medio larguito, no salió todo. Las preguntas, y preguntas finales son dos. ¿Cómo desarrollas la creatividad de los estudiantes a la hora de que deban hallar una solución a los problemas que se presenten a raíz de los objetos de estudio? ¿Y qué elementos son importantes para fomentar la creatividad? No sé si a alguien le gustaría comentarnos qué les parece. Y eso sería. Hay un grillo además. Hay un grillo metafórico y un grillo literal. Ya, pero bueno, igual si es que nadie quiere responder estas preguntas, ya terminamos la presentación, así que si es que hay preguntas como en general del texto, también pueden hacerlas. Yo no sé si es una pregunta, pero sí me gustaría como pedirles un tip. Ustedes que ya como que se adentraron más en el texto, que se familiarizaron con los conceptos y conocieron también el tema como de poder generar y crear instancias creativas para resolver problemas, cualquiera sea. No sé, como que me llama la atención el hecho de que eso se pueda hacer, porque no siempre se piensa que en el fondo la creatividad, como decía la Paula, igual es como para el arte o cosas así, pues. Entonces de pronto me gustaría que igual nos dieran un tip de cómo poder hacer un incentivo a las niñas a poder resolver sus problemas como con creatividad, fomentando la creatividad, como igual creo que también tiene que ver con la creatividad del profe o de la profe. Sí, yo creo que en ese sentido es súper importante que nosotros como profes también como que nos cuestionemos el concepto de creatividad, ¿cachai? Como que entendamos la creatividad como ahora lo propone el autor, y bueno, el modelo en el fondo es para eso, como con los elementos específicos. Pero como también decían lo de las condiciones, al final también yo creo que tiene que ver como con tener un ambiente como cómodo en el aula, como un ambiente en donde esté permitido como imaginar y crear, que muchas veces no pasa. Y
como que eso siento que también permite como que se genere un espacio creativo como imaginario también, pues como que al hacer como dar ese espacio y permitir como que no se juzgue la creatividad en ese sentido y como que no se critique como la imaginación del otro, ¿cachai? Como que si alguien dice una idea como loca, por ejemplo, no se le juzgue, pues, como que eso plantea el texto también, pues como que todas las ideas locas y fuera de las normas como, y de las reglas sociales como que están bien y en el fondo ayudan a que se genere creatividad. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante que como nosotros como profes nos cuestionemos demasiado de esto y al mismo tiempo realmente seamos capaces de tener un espacio como en el aula donde respeto, ¿cachai? Y lo que digo. A mí Igual, me gustaría Dani, apoyar ahí a Francisco en esa respuesta, desde la experiencia, por supuesto. Yo creo que primero la creatividad se puede aprender, por lo tanto hay que trabajarla. Y para eso el docente o la docente deben ser creativos. Si un docente no es creativo al momento de gestionar sus actividades, su pedagogía, su metodología, su didáctica dentro de una sala de clase, es difícil que los y las estudiantes puedan aprender la creatividad. Van a salir siempre los creativos que a veces son innatos, pero en el fondo el profesor o la profesora tiene que ser creativo. Cuando se da eso, los límites expansivos a la imaginación también se permiten. Entonces hay que partir por esa situación, digamos, y hay que soñar a veces. Eso les va a presentar una serie de barreras llamadas UTP, barrera llamada dirección, barrera inspectoría, no saca a los niños de la sala, pero cuando uno tiene la convicción profunda de que lo que está haciendo permite desarrollar aprendizaje significativo en los y las estudiantes, uno debe luchar con esas barreras, que se las va a encontrar en muchas oportunidades. Eso. también yo creo que una de las cosas que también me quedó como del texto es como nosotros igual, aparte de ser creativos como profesores, exponemos a los niños a que resuelvan por ellos mismos los problemas. Una de las cosas que me dejó esta reflexión es que normalmente como que nosotros enseñamos y explicamos los sucesos, y por ejemplo en ciencia, explicamos por qué suceden los procesos de la ciencia, pero nos damos ese espacio de repente como para que los niños puedan contarnos su propia idea, o sea, que usen este razonamiento desde muy chico de por qué suceden las cosas así, y yo creo que eso igual fomenta caleta la creatividad. Y al final es una de las cosas que más me dejó el texto. Mientras más nosotros exponemos a los niños a que resuelvan los problemas y estén bien o estén mal, sino que como que hablen y pongan en práctica todo lo que dijimos que es parte del proceso creativo, yo creo que eso sirve caleta. Entonces es como lo que más dejamos de enseñanza, yo creo, de este texto, es que al final hay que dar esos espacios para que en el aula los niños puedan tener su espacio para dar respuesta a sus propias preguntas. Gracias, chiquis. Ay, está mal, esta no era el power, parece que lo habíamos corregido eso. Sí. La verdad, lo mismo después. Y las referencias Vamos a- tienen que estar en APA por si acaso. Es que No, sí que estaban, pero es que es se el nos power que confundieron los habíamos PowerPoint. corregido. Pero Sí, ahí lo perdón. vamos a subir a un curso y ahí va a estar bien. Sí. Ya voy a dejar de compartir pantalla, gracias. Ya, muchas gracias a ustedes. ¿Alguna pregunta, comentario? Patricio, ¿algo que decir, no? No,